Vale, pues eso, quería empezar explicando que en el tema de los cuestionarios os encontraréis, a ver, os encontraréis con que hay un cuestionario de la unidad a ver dónde, que no doy ahora con que ha desaparecido. A ver, pruebas calificables aquí. Os encontraréis que, bien, para la primera unidad hay un solo cuestionario. En cambio, para la segunda unidad he puesto dos cuestionarios. Esto es porque la segunda unidad se corresponde con dos resultados de aprendizaje. Entonces he separado lo de un resultado y otro. La tarea no, la tarea incluye los dos resultados de aprendizaje. Y es que son, la verdad es que es muy difícil separar el resultado de aprendizaje 2 del 3. Bueno, especialmente porque el resultado de aprendizaje 2 influye en todo lo que veamos, que es básicamente pues la iniciación al lenguaje PHP. Mientras que el resultado de aprendizaje 3 es el uso de sentencias de control, principalmente eso. Las programaciones ya las he puesto, las tendréis, lo que sois de los LOE, lo tenéis aquí al principio de todo, aquí, programación del módulo, mientras que los que sois de LOE lo tenéis aquí en inicio, programación del módulo, ¿vale? Donde se explican resultados de aprendizaje, etcétera. La forma de evaluar es diferente, puesto que en el LOE no se evalúa por resultados de aprendizaje. Bueno, pero todo lo demás respecto a contenidos es lo mismo para unos y otros. Bueno, eso es lo que quería decir respecto a la estructuración del curso. Y bueno, pues si os parece, vamos a continuar con los ejercicios que había propuestos. Bien, para hoy los ejercicios propuestos había que continuar con uno de la semana pasada que quedó inconcluso, que era el de las listas desplegables. Tenemos un formulario con dos listas desplegables y un botón. En cada lista aparecen los números del 1 al 10. Al pulsar el botón, la aplicación muestra la multiplicación de los dos números seleccionados. Bien, este va en consonancia con el apartado 3 de la tarea que se ha enviado para la unidad 2. En ese caso no tenían que aparecer los números del 1 al 10, sino que tenían que aparecer del 0 al 9 más las letras de la A a la F para tener todos los caracteres de hexadecimal. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Para ello, a ver, este es tutoría 5.1. Bien, para poder crear listas desplegables, pues hay que tener clara cuál es su estructura en HTML, ¿vale? Antes de crearla en PHP. Puesto que eso es lo que haremos nosotros. Nosotros imprimiremos el código HTML que pueda crear esas dos listas desplegables. Bueno, obviamente
esto va a estar dentro de un formulario, así que puedo empezar poniendo aquí for action igual a comillas, comillas, el método post, y como he dicho, recurrimos, y eso lo tengo aquí, recurrimos a la estructura de una lista desplegable que es un select con las options, ¿vale? Bueno, lo voy a poner por aquí abajo para tenerla claro. Bien, cuando nosotros trabajamos en un formulario en PHP, hemos visto, por ejemplo, si ponemos un input de tipo text, pues al servidor se envía el contenido de ese text en el momento de darle al botón enviar. ¿Qué es lo que hace una lista desplegable? Una lista desplegable, bueno, vamos a crearla. Sería pues tener aquí bueno, sería crearla con esto, select name igual a, le vamos a llamar número 1. Bien, cuando enviamos un formulario que contiene una lista desplegable, la lista desplegable enviará un dato. Ese dato irá bajo el índice asociativo que venga definido con el name del select. Es decir, cuando nosotros hacíamos echo input type igual a text y aquí poníamos name igual a n1, bien, nosotros le damos a enviar. Luego teníamos en post n1, bueno, esto sería dentro del PHP, que aquí sí me lo reconocerá. Bien, en post n1 yo tengo lo que se haya escrito dentro de esta caja de texto. Pues bien, aquí lo que recibiré será número 1, ¿vale? Número 1. ¿Y qué me enviará este número 1? Pues el valor que yo tenga seleccionado, ¿vale? Y para eso hay que entender cómo funciona la marca option dentro de HTML. Bien, option funciona de la siguiente forma. De forma interna tiene un valor que viene definido por su atributo value. Y de forma externa, es decir, de cara al usuario, nos presenta un texto que es el que viene entre la marca de apertura del option y la marca de cierre. Es decir, esto es lo que se ve y esto es realmente lo que se envía. Nosotros, en este caso, estamos trabajando con un lenguaje de programación que nos permite crear de forma dinámica el contenido de esa lista desplegable. Con lo cual, si yo voy a crear números del 1 al 10, no necesito estar poniendo aquí value es igual a 1 y lo que tiene que salir es igual a 1. Y luego ir haciendo lo mismo con el 2, con el 3. No, para eso vamos a usar un bucle. Yo había dicho números del 1 al 10. Pues bueno, pues 1, mientras que i sea menor o igual a 10, hacemos i más.
Y aquí dentro es donde, dentro del bucle, es donde vamos, esto ya lo quito, dentro del bucle es donde ponemos la línea que va a crear las sucesivas opciones del select. Bien, yo aquí pongo que esto se concatene. Bueno, tengo que cerrar las comillas simples y abrir las comillas simples aquí, que eso se concatene con i, y aquí lo mismo, concatenamos con i. Por último, lo que tenemos que hacer es cerrar el select. Bueno, vamos a ver, y esto lo quito ya. Vamos a ver cómo ha quedado esto. Bien, pues lo que yo quería. Teníamos del 1 al 10. Bueno, quizás le ponemos delante número 1 y luego pues simplemente tenemos que copiar este código para crear la segunda lista desplegable. Eso sí, le llamamos número 2 y aquí también número 2. ¿Vale? Ejecutamos y tenemos nuestras dos listas desplegables. Nos queda por último el botón de enviar. Que lo hacemos con un input tipo submit, como siempre. Y evalúe esta, ahora vamos a llamar multiplicar, porque eso es lo que pedía. Bien, podemos ver que se nos ha construido aquí, muy bien. Ahora mismo esto no hace nada. 6 por 4, nada, no me hace nada. Pero yo lo que tengo que hacer aquí, quizás antes del formulario, es evaluar si he recibido algo, y como siempre lo hacemos con if isSet de post de número 1. Si yo he recibido algo por número 1, pues hacemos pues multiplicación es igual a post de número 1 por post de número 2. Bien, lo que devuelve tanto post de número 1 como post de número 2 en realidad son valores cajas de texto, es decir, son cadenas de texto, string. Pero bueno, el PHP va a realizar las conversiones implícitas que hagan necesarias siempre que no dé error. ¿Vale? Y en este caso no va a dar error porque las listas solo permiten números. Y ahora le voy a multiplicar. Bueno, perdón, me falta pues decir aquí echo, ponemos número 1, es decir, el valor del 1 por el valor del 2, concatenamos, le ponemos que salga al igual y es igual a mult. A ver, 4 por 6, y aquí me dice 4 por 6 es igual a 24. Vale, me ha faltado ponerle aquí un BR para que salga, incluso 2, para que se separe lo que devuelve del formulario. ¿Vale? Bueno, este de los 3 ejercicios que consta la tarea es el más sencillo.
¿Vale? Bueno, este no es exactamente este, pero es muy parecido, el que pedía del hexadecimal. Bien, ¿alguna duda respecto a esto? ¿No? No. Vale. A ver si habéis escrito algo. Vale, no hay nada. No hay nada así escrito. Bueno, pues con esto ya finalizamos unidad. La unidad 2. Pasamos a la unidad 3, que es bases de datos con PHP, que se corresponde con el resultado de aprendizaje, creo que era el número 6. ¿Vale? Y bueno, pues hay una serie de ejercicios preparados, pero antes de nada debemos un poco estar familiarizados con el PHP Bueno, con el PHP o que si alguien usa otra herramienta para manejar bases de datos MySQL, pues bueno, es válida usar, por ejemplo, el, la herramienta de escritorio que tiene, ¿vale? El Workbench creo que se llama, o, o también directamente desde la consola. Yo particularmente uso el PHP pues por varias razones. Una es que ya estoy bastante acostumbrado a él, pero otra es porque es una herramienta muy universal, funciona en prácticamente todas las plataformas y, por ejemplo, es la estandarizada en los cPanel, en los paneles de controles de los hosting, tanto de pago como gratuitos. Ya digo que es una herramienta muy, muy universal. Bueno, yo he compartido una base de datos que es la de Star Wars. Bueno, yo la tengo aquí, pero me la voy a cargar y la vamos a importar de nuevo para que veáis cómo se importa una base de datos en PHP Y es que yo me vengo aquí a base de datos, me voy a cargar Star Wars. A ver si... Ah, sí, eliminar. Sí, nos la cargamos. Vale, para importar la base de datos que yo he puesto, es necesario, eso sí, tener creada la base de datos vacía. ¿Vale? Yo la tengo ya creada vacía. Esto no tiene tablas. Dice no se han encontrado tablas en la base de datos. Y ahora es cuando vamos a darle a importar. Pinchamos aquí en importar y entonces cogemos el archivo que yo he compartido, que es este de base de datos Star Wars. A ver, mejor me lo descargo. Vale, haciendo así, yo creo que me lo he descargado. No. Guardar enlace como, vale, sí que lo tengo. Star Wars, en mi caso le voy a poner 3, le voy a poner el índice 3 porque ya he hecho muchas pruebas y ya lo tengo muy descargado, pero bueno, me va a valer igualmente. Porque el nombre del archivo es independiente al nombre de la base de datos en la que yo voy a restaurarlo. Y ahora es cuestión de que encuentre aquí el PHP Miami. Vale. Archivo a importar, seleccionamos el archivo, Star Wars 3. Hay dos formas de importarlo. Una, bueno, podemos hacer una pues importación parcial, otra opción, es decir, meternos mucho en esto, pero bueno, le damos a importar directamente y ya nos lo hace todo. En realidad un archivo como el que os he pasado no es más que una sucesión de instrucciones de SQL. Si queréis lo podemos abrir. Veis que esos son create table con insert, con tal. No está el create database. Por eso hay que nosotros a mano, desde el terminal o desde el PHP MyAdmin, debemos crear
previamente la base de datos. Si yo podría haberle puesto también que lo hiciera automáticamente, es decir, que metiera primero la instrucción create table y después usaría una use data, create table no, create database y luego haría use database para que todas las instrucciones que vienen a continuación se aplicaran sobre esa base de datos. Pero esta perdón, esta no suele ser una buena idea, puesto que, por ejemplo, si nosotros estamos tratando de importar una base de datos en un hosting no te deja ponerle el nombre que tú quieras. Tiene que ser el nombre dentro de un rango que te dan los del hosting, con lo cual fallaría. También fallaría si ya existiera la base de datos. Bueno, se puede poner que verifique si existe o no, pero bueno, a partir de ahí, si la base de datos ya existe previamente, se aproximarán problemas al tratar de restaurar sobre una base de datos existente. Entonces, lo mejor es, cuando hagamos una exportación, importación, es no incluir la instrucción de create database y crear nosotros a mano esa base de datos. Bueno, pues ya la tengo aquí, Star Wars, y se me ha creado con 7 tablas. Todas no las vamos a usar hoy, principalmente usaremos esta de carácter, de los personajes de la película. Y pues vamos a ver cómo podemos nosotros acceder a una base de datos. No sé, ¿le habéis echado una ojeada a los apuntes? Por encima. Bueno, habréis visto que básicamente existen dos tecnologías para base de datos de MySQL, que es el tipo de base de datos que vamos a usar nosotros. Existen dos tecnologías, dos bibliotecas, dos formas de descargar, de acceder a la base de datos. Una es la propia de MySQL, que es la biblioteca MySQLi, es la que yo suelo usar y sobre la que trabajaremos hoy. Bueno, quizá la semana que viene traiga algún ejercicio hecho para usar la otra. Y ya digo, esta es específica de MySQL. Luego, la otra que tenemos es PDO, que es genérica, es para trabajar objetos de base de datos con cualquier base de datos con la que pueda conectar nuestro sistema. Como ya digo, yo suelo usar MySQL y si alguien quiere usar PDO no hay ningún problema. Yo doy libertad para elegir una u otra, tanto en las tareas como en los exámenes. Bien. Además, lo suelo poner en los enunciados. Y si no lo encontráis en los enunciados, que se me ha olvidado, ¿vale? Pero yo, si me preguntáis, yo lo suelo poner, pero si alguna vez se me olvida, podéis darlo por hecho de que se permite indiferentemente PDO o MySQLi, y si no me lo preguntáis yo diré sí, podéis usar la que queráis. Bueno, pues el ejercicio primero es mostrar en una tabla HTML el nombre y el ID de todos los personajes, ¿vale? Tabla carácter, que era esta, ¿vale? ID y name serán las columnas. Bueno, pues ante esto pues tenemos una estructura que será muy repetitiva, que consistirá en las siguientes instrucciones, ¿vale? Lo he dejado aquí, lo podéis encontrar pinchando en las instrucciones de tutoría 5. Y es esto, aunque bueno, esto está demasiado extenso. Es incluso más corto lo que tenemos que utilizar. A ver, lo de PHP no lo copio. Las marcas de apertura y cierre de PHP no las copio. Y el resto sí que me lo llevo aquí. Creo un nuevo proyecto. Tutoría 5.2.
y vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Bueno, lo que he puesto es como el esqueleto, y sobre el esqueleto ahora tenemos que ir nosotros rellenando cosas. En primer lugar, la primera instrucción que vamos a necesitar es un MySQLi Connect, ¿vale? Básicamente va a trabajar con 4 parámetros y nos devolverá una conexión con nuestra base de datos de MySQL. Estos 4 datos, veis que los he puesto aquí, he puesto los nombres y ahora tenemos que sustituirlos por los datos reales. El primero es el host. El host se puede poner mediante una IP o mediante un nombre si este host lo tuviera. En nuestro caso vamos a conectar con localhost, que es mi ordenador donde está la base de datos. Después el usuario. El usuario actualmente estoy usando administrador. Pero bueno, podemos crear cualquier usuario. Esto sí que lo especificaré tanto en la tarea como en el examen. El nombre de usuario y contraseña. Bien, si no coincide con el que tenéis vosotros, pues bueno, lo creáis, os vais al MySQL Client, ¿vale? Desde el terminal y volvemos a hacer aquello de create user, identified by, tal, y luego le damos sus permisos como hacíamos con el grant, ¿vale? Entonces, yo actualmente tengo administrador. Me refiero que lo tengo tanto de nombre de usuario como de contraseña. Y luego el nombre de la base de datos, que es Star Wars. Podría venir algún parámetro más en este MySQL Connect, como el puerto del MySQL. En este caso no lo ponemos porque estamos usando el puerto estándar de MySQL, que es el 3306. Después viene una consulta. En principio va a ser una consulta con select, ¿vale? Que en nuestro caso es select id name from characters. Creo que está así bien escrito. Sí, characters. Bueno, esta es una consulta muy sencillita, ¿vale? Muy sencillita. Cuando las consultas se vayan complicando, es aconsejable, yo siempre lo digo así, no escribir la consulta directamente en nuestro PHP, sino comprobar la consulta en el PHP MyAdmin, ¿vale? En este caso yo haría así, por ejemplo. Ya digo, esto es una consulta muy sencilla que sabemos que va a funcionar. Yo me voy aquí en SQL y yo la escribo y vemos si esto funciona y podemos ver que sí, que funciona. Bueno, esta línea aquí lo único que mete es la consulta en una variable, ¿vale? Ahora mismo consulta no es sino un string, ¿vale? Una cadena de caracteres. La siguiente instrucción propia del MySQL es esta: MySQLi Query, que tiene 2 parámetros, que son la conexión, que la había ejecutado 2 líneas arriba con el MySQLi Connect, y la consulta, que es una cadena de caracteres. Podría haber puesto aquí directamente el select id, tal. Esto podría haberlo puesto aquí, pero yo prefiero tenerlo en una variable porque ya digo, hay veces que fallan, o que no falla, o que queremos ser precavidos. Entonces yo lo que hago antes de ejecutar es echo consulta, me sale la consulta por pantalla, copio lo que me ha salido en pantalla y lo ejecuto en el PHP MyAdmin para ver si va bien. Podemos decir, es una tontería esto de poner el echo, si ya la hemos escrito aquí, ¿para qué queremos poner el echo y que me lo saque por pantalla? Bueno, esta, como digo, es una consulta muy sencilla, pero más adelante las consultas no serán un literal.
¿vale? No será un texto que yo he metido directamente aquí en pantalla, sino que puede ser el resultado de concatenaciones con variables que nosotros estamos recibiendo y tal, y sea una cadena que no sea tan obvia. Entonces, la ponemos por pantalla, la copiamos, nos la llevamos si tenemos duda de que eso va a funcionar, nos la llevamos al PHP Miami y ahí ya vemos si funciona. En el momento que ya tenemos claro que la consulta funcione, es cuando volvemos al PHP y continuamos con esto. Bueno, a partir de aquí, el resultado lo que nos devuelve es un conjunto de filas. Bien, esta es la forma en la que trabajan prácticamente todos los lenguajes de programación que acceden a bases de datos. Y es que tras hacer una consulta, nosotros lo que tenemos es un conjunto de filas de las cuales vamos a tener que ir accediendo una a una, ¿vale? Esto yo lo he visto, bueno, el año pasado lo visteis con Java, ¿no? Visteis en Java el acceso a base de datos. Sí, Sí, ¿qué base de datos usabais? ¿Qué sistema gestor? Nosotros Postgre. sí, yo también. Vale, Postgre, que es muy parecido a MySQL. Vale, y supongo que la forma de Java, pues también lo mismo. Creamos una consulta que la lanzamos contra el motor de la base de datos y nos devuelve una serie de consultas y ahí tendríamos que hacer un next o algo así, ¿no? Fila a fila. Sí, Vale, pues yo ya digo, en todos los lenguajes de programación que he visto a lo largo de mi vida, la forma de trabajar es esta. Hay algunos lenguajes que permiten ir al siguiente fila y volver a la anterior, ir a la primera, ir a la última y tal. Hay otros que no, que solo permiten ir a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente hasta que llegamos al final. Esa es la forma de trabajar que tenemos aquí, ¿vale? Aquí iremos fila a fila hasta llegar al final. Y lo hacemos con la siguiente instrucción, que es esta. MySQL Fetch Fiel. MySQL Fetch tiene varias, no solo tiene el fiel, tiene otra que nos devuelve todo, es decir, que nos coge todas las filas a la vez, nos la mete en un array y tal. Pero bueno, esta es la que me he acostumbrado a trabajar, me parece la más sencilla y la que menos errores provoca. Entonces, ¿qué es lo que hace MySQL Fetch Fiel? Lo primero, recibe un solo parámetro, que es el resultado. El resultado, bueno, según el lenguaje de programación se le llama record set o result set o tal. Bueno, ese conjunto de filas, sobre ese conjunto de filas es sobre lo que actúa MySQL Fetch Fiel. Entonces, actúa y va a hacer dos cosas. Si no estamos al final del conjunto, nos devuelve una fila. Bueno, perdón, me he equivocado, era first row, es first row de lo que estaba hablando, ¿vale? De esto por ahora vamos a pasar, ¿vale? Después explico lo que hace. Bueno, no, hasta aquí. Hasta aquí vamos a pasar. Bien. No, hasta aquí. Bien. Entonces, first row coge una fila de los resultados, y la mete en esta variable que es fila. ¿Qué tenemos realmente en fila? Pues tenemos un array de lo más normal, un array cuyos índices son numéricos y empiezan en el 0, ¿vale? Como todos los arrays. Bien, bueno, pues la forma de trabajar con ese array, pues eso, en este caso hacemos a fila 1, a fila 0, a fila tal. Si no sabemos, por ejemplo, hemos hecho un select asterisco sobre una tabla de la que desconocemos la cantidad de columnas que tiene, podemos recorrer fila a su vez con un segundo for, ¿vale? Que sería este. Recorre todos los elementos que tiene la fila. ¿Sí? ¿Alguien ha preguntado? yo. Sí.
En este caso, por ejemplo, que sabemos, Sí, digamos, en el... sí, te refieres que podemos quitar ese for y ponerlo a mano. ¿Ibas a preguntar eso? Sí, sí. Efectivamente, y eso es lo que yo iba a hacer. Ah, vale, vale. Como en este caso sabemos que sabemos que solo tenemos dos filas, pues esto lo ponemos así escribimos el HTML a mano y ponemos fila de 0 y aquí concatenamos con un cierre de celda y apertura de la celda siguiente y concatenamos con fila de 1 cerrando la celda y cerrando la fila también, ¿vale? Eso sí, aquí tenía un tr, que este lo quito porque esto es para lo que explicaré después. Aquí debería aparecer un eco tr. Vale. Entonces, pues bueno, en este caso lo haríamos así. Yo he preferido dejar el for en el esqueleto, pues para lo que lo tengáis, porque esto puede servir para más adelante, pero lo normal es dejarlo así, ¿vale? De hecho, este ejercicio ahora mismo, si le quitamos las líneas que tenemos comentado, esto se queda en nada. Esto se queda en muy poco. Entonces, pues bueno, ¿qué quedaría por último? Vale, este eco tr de cierre también lo quito, puesto que el cierre de la fila del tr la he puesto aquí. Y quedaría, cuando salimos de este bucle, del bucle while, pues cerrar la tabla. Por último, liberamos la memoria que está ocupando resultado y liberamos también la conexión con la base de datos. En realidad, estas instrucciones, si no las ponemos, pues también va a funcionar. También va a funcionar, pero lo que pasa es que estaremos dejando basura en memoria, que bueno, no sé ahora mismo cómo la gestionará el sistema operativo, pero bueno, es recomendable liberar la memoria tanto de los resultados como de la conexión. Si ejecutamos, esto tiene que salir bien. Ah, bueno, me ha faltado, es decir, sale la tabla, lo que pasa es que sale sin bordes, porque no le he puesto el atributo a la marca de pero bueno, aquí lo tenemos ya. Aquí salen todos. Bueno, había una cosa que había empezado a explicar por equivocación, que era el MySQL y Fetch Field. Bueno, esta es la instrucción que tiene. Voy a descomentarlo. Esta es la instrucción que tiene MySQLi para poder acceder a los nombres de las columnas, ¿vale? En este caso, este while lo que hará será recorrer todas las columnas obteniendo el nombre de la columna de la tabla, obviamente. Es decir, ahí nos saldrá como ID y name, ¿vale? Entonces, eso sí, lo que nos devuelve el MySQL Fetch Field en realidad ya no es un array, ¿vale? Es un objeto. No hemos visto todavía programación orientada a objetos, pero bueno, supongo que sabéis que para acceder a un atributo de un objeto o para acceder a un método, es decir, a una función de un objeto, se usa el guión mayor que, de tal forma que simula una flecha, seguido del nombre del atributo o función. En este caso sería name. Nos devolverá otros tipos otros atributos más, como el tipo de dato, es decir, si es
un entero, si es string y tal, el tamaño, etcétera. Pero bueno, aquí yo he puesto este ejemplo para que simplemente aparezca el nombre y lo hace en una nueva columna, perdón, en una primera fila. Y en este caso las celdas no las marco con TD, sino las marco con TH para que queden resaltadas como pues, eso que son la cabecera de la tabla. Y aquí lo tenemos. Esta fila de aquí es lo que nos ha creado este primer while, ¿vale? Por lo tanto, esta es la estructura sobre la que trabajamos. Bien, ¿alguna duda respecto a esto? No, de momento no. Bueno, ahora, si somos medianamente hábiles con bases de datos y manejamos estas pocas instrucciones, ya tenemos mucho ganado en esta unidad. En esta unidad y en esta evaluación, puesto que esta unidad de bases de datos con PHP es la más importante de la primera evaluación. Ya digo, con esto tendremos ganado mucho. Por ejemplo, el segundo ejercicio, bueno, el segundo de base de datos, el tercero de la tarde de hoy, es tenemos un formulario en que introducimos el ID del personaje y al pulsar el botón nos aparece su nombre. Vale, pues en este caso, bueno, voy a crear el siguiente proyecto, que sería tut53. Y para esto, pues rápidamente voy a hacer un copia-pega. Porque gran parte del código que yo tengo me va a valer. ¿Vale? En este caso, lo que tengo es que, bueno, antes de nada, creamos aquí el formulario. Sería poner, perdón, for action method post, como siempre, y aquí simplemente dos elementos. El primero, una caja de texto de nombre ID. ¿Vale? No necesitamos más. Y pues después el submit. Vale, entonces ahora lo que tenemos que ver aquí es si hemos recibido, incluso lo podemos hacer antes de nada, si hemos recibido una petición hacemos si post iset, perdón, iset, eso, si hemos recibido la petición de ID por el formulario. Y en este caso, si lo hemos recibido, pues yo voy a crear una variable que sea un espacio. Bueno, sería, lo que le voy a añadir es el código SQL que necesita esta consulta para quedarse solo con un ID, ¿vale? Entonces ponemos pues ID es igual y concatenamos con post ID. ¿Vale?
Y entonces aquí le ponemos, bueno, y si no, le ponemos que id es igual a nada, ¿vale? Y aquí voy a concatenar esta consulta con id, ¿vale? Por eso he empezado con un espacio en blanco, ¿vale? Para que no dé error al concatenar con esto. Pues entonces el proceso será esto. Nosotros enviamos por aquí un id. Ese, si lo hemos recibido, pues será la condición de la consulta. Eso sí, esto es muy largo. Yo pongo aquí 5, por ejemplo, enviar, y allá, aquí solo me ha salido esa. El 1 que es look. Vale. Bueno. El siguiente ejercicio, bueno, como veis, esto pues muy sencillo, ¿vale? Muy sencillo, además, en este caso era una cuestión muy simple de base de datos. El 4. Al igual que en el ejercicio anterior, en el formulario ponemos el ID del personaje y el programa nos muestra por pantalla su nombre y en una tabla HTML el episodio y el título de todas las películas en las que aparece. Para ello usaremos las tablas films y character field. Bueno, en este caso, pues ya no procede que si no hemos escrito nada que salga la tabla. Bueno, de hecho esa no es la tabla que va a salir ahora, ¿vale? Bueno, vamos a ver, porque ahora ya sí que si hemos recibido, mostramos por pantalla. Si hemos recibido algo del formulario, mostramos por pantalla el nombre. Y si no, no vamos a mostrar nada. Es decir, todo esto va a desaparecer. Todo esto va a desaparecer de aquí. Y se quedará. Si iset post de i, ejecutará todo. Y si no, bueno, y si no, pues es que no. Incluso el else lo eliminamos. No necesitamos nada. ¿Vale? Bueno. Pues ahora a continuación, hecho esto, resultado, hemos recibido un ID y aquí en resultado pues tenemos el ID y el nombre, ¿vale? De ese personaje. Necesito ahora el while fila igual. ¿Necesito esto? ¿Creéis que voy a necesitar el while? Para la segunda consulta sí, ¿no? Para la segunda sí, pero para esta, la primera decía. A ver, ¿qué he hecho aquí? No, pues tenías uno solo. Un Claro, ID. efectivamente, eso es lo que quería explicar. A ver si me voy a. Aquí. La primera decía, nos muestra por pantalla su nombre, ¿vale? Y después sí tenemos una tabla de HTML, pero nos muestra por pantalla su nombre. Ya viene de una consulta sobre un ID. Esa consulta solo puede devolver un valor, con lo cual no necesitamos un while. Si nosotros lo ponemos va a funcionar igual, pero es una tontería y es sobre todo es emborronar código, hacerlo más complejo cuando esto es mucho más sencillo ahora mismo. Sí que necesitamos hacer first row, pero hacemos uno solo, ¿vale? Hacemos uno solo porque es la fila que nos ha devuelto. Aquí sí que tendríamos que poner un if, porque puede que hayamos recibido un ID de tal forma que ese ID no se corresponda con ningún personaje, ¿vale? Entonces sí que tendríamos que hacer un if. Bueno, y de hecho, pues, vamos a hacerlo, ¿vale? Si fila, vale. Si no, y aquí sí que en el else pondremos únicamente echo no existe el personaje con ID y concatenamos con el POSIT.
¿vale? Y ahora, si lo hemos encontrado, entonces ponemos echo, el nombre, ¿vale? El nombre lo tendríamos en fila 1. Aquí vamos a ponerle ya que saca como un título importante. Fila 1. Y cerramos el H1. ¿Vale? A ver, vamos. Esto ya lo había copiado de arriba. Y el resto. El resto lo voy a cerrar. A ver. Ah, vale, porque está este. Sí, y tenemos otra apertura de comentario aquí, que me la cargo para eso. Vale, vamos a probar esto, porque esto, bueno, es muy sencillo, pero no funciona. En seco, el personaje no existe. Vale, no. Pues las llaves están bien. No es el código este el que está fallando. Sino. A ver, me cargas todo el PHP. Vale, o sea, el fallo viene de ahí. El fallo viene de ahí. Y como he hecho antes, he probado aquí a quitar esto. Seguía habiendo fallo. O sea, no viene. Viene de aquí el fallo, que esto. A ver si es que se ha metido algún carácter raro. Yo tengo resultado. Bueno, pues como viene de aquí, he dicho que esto puede funcionar. Vamos a ver lo que tenemos que hacer. Voy a necesitar 3 o 4 minutos más. Lo que pedí ahora es una tabla HTML, ¿vale? La tabla HTML la tenemos aquí. Mencionan por aquí, puede ser cosa del cierre del H1. El cierre. Ah, que me he equivocado. Ah, vale. No sé si... El cierre del H1, vale. Pero yo creo que no puede ser eso, puesto que eso no se llega a ejecutar. Vaya, otra vez está dando. A ver. Me cargo todo esto. Y pongo el cierre del H1. Vale, yo pongo 1, Luke Skywalker. No existe vale. Bueno, pues lo que pedía esto. Bueno, vamos a cerrar. Lo que pedía. Al igual que en el ejercicio anterior, vale, ponemos episodio y título de todas las películas en las que aparece. Para ello usaremos las tablas Fields y Character Fields. Bueno, como
tengo aquí el código este, pues yo voy a usarlo. Entonces, bueno, esto se usaría aquí. Si existe el resultado, tengo que mostrar esa tabla. ¿Qué consulta necesitamos? Pues necesitamos saber, necesitamos, en este caso voy a probarlo primero en el PHP-MyAdmin. Vale, la tabla es fields y character fields, ¿vale? Yo lo que necesito, vale, SQL es select asterisco for field where donde fields.id, y en este caso uso una subconsulta, esté en select fields id, no, character field id field from character field where, por ejemplo, voy a hacerlo con el en este caso, character field, voy a hacerlo con el personaje 1. Por ejemplo, que me salga todas las películas en las que sale el 1, que es Luke Skywalker. Ejecuto y efectivamente me salen, ¿vale? Pues yo sustituyo aquí esa consulta por la que acabo de crear. Vamos a darle formato, y en lugar de 1 concateno con post de id. Vale, en ese caso pues ya hará todo correcto. Vamos a ver si efectivamente ya me lo muestra. Me está mostrando también el ID de la película, que no lo pedía, pero bueno, es que y bueno, se me otra vez el borde, faltaría el borde de la tabla, que aquí. Vale, que lo haríamos con esto. Y ya digo, el 1, bueno, salen las de Skywalker, el 2, la de C3PO, 3, alrededor de 2, que serían las 6 primeros episodios. Vale, pues vale, con eso quedaría hecho este ejercicio. Al final he ido un poco rápido, pero bueno, lo que quería demostrar es que si tenemos claras las consultas de SQL, tenemos muchísimo avanzado en esta unidad. Y en este caso pues será cuestión de tener clara la consulta, tener clara la base de datos. Claro, yo es que la base de datos ya llevo varios años trabajando con ella y sabía en qué filas y en qué columnas tenía que tocar, perdón, en qué tablas y en qué columnas tenía que tocar, y bueno, pues así era más fácil. Bueno, pues nos queda un ejercicio, como siempre. Vamos a arrastrar un ejercicio para la semana que viene, que ya se mete un poco más de complejidad, y ya digo, lo veremos la semana que viene. ¿Alguna duda respecto a todo esto? No. Bueno, pues Yo tengo una pregunta sobre el cuestionario de la R2, o sea, sí, de la segunda unidad. Es que no sí. está, o sea, y los otros días creo que estaba. Ay, perdón, que no lo he puesto público. Vale. Lo pongo público en un... Vale, tú eres de los De la LOE. nueva. Sí, De la tú nueva, eres de de la los LOE. Vale, pues
Y luego no sé si es, o sea, normal, básicamente porque otros cuestionarios son de 10, 15 preguntas. Sí. La primera has puesto 32. No sé si es porque has Sí, cogido la batería entera. sí, no, ha sido un fallo mío al crearlo, porque es que, claro, he tenido que importar y tal. Y quería modificarlo, pero ya alguien había contestado. Entonces, eh, pues digo ya, como alguien le había contestado, ya no puedo modificarlo. Sería cargarme los intentos que había hecho esa persona. Pero bueno, eso ya a partir de los siguientes cuestionarios ya estará solucionado. Vale, ya tenéis aquí. Bueno, este a lo mejor tengo que abrirlo, pero bueno, que ya los tenéis. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nada, un saludo. Gracias. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.